El estaño, por ejemplo, o el cobre, son metales que se requieren para generar un mundo mejor. Sin estaño o sin cobre no puede existir una computadora, no se puede interconectar un iPad o un iPhone, no se puede interconectar nada que tenga que comunicarse. En situaciones extremas es donde es más fácil perder el foco. ¿Por qué? Porque hay mayor estrés, porque hay mayor incertidumbre, porque las prioridades empiezan a cambiar. Entonces creo que uno tiene siempre que mantener claro su propósito y a dónde quiere llegar. Soy una persona muy transparente que lo que no quiere es sorpresas, ¿no? Y no quiero ni sorpresas hacia arriba ni hacia abajo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Peruanos que están constantemente liderando sus empresas, creando sus emprendimientos, siempre con una visión de desarrollo económico y social. Hoy nos acompaña un gran líder empresarial. Él es Juan Luis Kruger, él es el CEO de Minsur, un empresario con una trayectoria reconocida y con este enfoque de gestión basada en las personas, en los resultados. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jimmy? Muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto estar acá contigo. Bueno, Juan Luis, tengo una responsabilidad de poder en este poco tiempo eh, explotar lo máximo tus conocimientos. De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Para que nuestra audiencia pueda estar en contexto, ¿nos podrías hacer un resumen sobre lo que es Minsur, en qué regiones del Perú operan y en qué países? Claro, Minsur es una empresa peruana, una empresa minera peruana. Tiene 48 años de existencia. La compañía empezó sus actividades en 1976 en la región de Puno, donde hasta el día de hoy Claro. estamos trabajando muy fuerte. Eh, Somos hoy día una compañía diversificada en términos de los metales que produce. Básicamente un jugador importante en la industria del estaño a nivel mundial. Eh, Tenemos en la actualidad dos minas de estaño, con dos fundiciones además, y refinerías de estaño. Vendemos estaño metálico refinado a un grupo importante de clientes industriales en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente. Eh, Además de eso, tenemos una mina de oro en Tacna, una mina que no es de una gran escala, pero es una mina muy productiva, muy eficiente. Tenemos también un proyecto muy reciente, que es el proyecto Mina Justa, del cual somos dueños del 60% y el 40% lo tenemos en sociedad con Grupo Angelini de Chile, Industrias Copec. Y ese es un proyecto que construimos de cero, lo desarrollamos desde el año 2012 y lo pusimos en producción en el año 2021 y es un proyecto importante hoy día en la industria del cobre acá en el Perú también. Tenemos en total cuatro unidades mineras, cuatro minas en producción y dos fundiciones. De las cuatro minas hay tres en Perú y una en Brasil, y las fundiciones una en Perú y una en Brasil. Wow, qué, qué- qué grande y sobre todo que esta inversión privada genera desarrollo, reducción de pobreza y es un ciclo económico que apunta hacia el desarrollo de los países, ¿no? Qué interesante. Juan Luis, nuestro concepto en Gurú Motivación es entrevistar a los altos ejecutivos, a los empresarios exitosos para conocer una fase como persona, pero también como líderes y conocer un poco sobre sus industrias. Voy a empezar en esta parte de tu trayectoria. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fueron tus inicios profesionales? ¿Y cuál fue tu ruta hasta llegar a ser un destacado líder empresarial? Bueno, te agradezco por lo destacado. No sé si realmente es tan destacado, pero eh,
yo empecé mi carrera y desarrollé una buena parte de mi carrera trabajando en el área de finanzas, ¿no? Digamos, mis antecedentes vienen por el área financiera y no arranqué mi carrera en la industria minera, Ah, arranqué mi carrera en la industria de consumo masivo. Trabajé casi 6 años en consumo masivo eh, y en el área financiera en Procter Gamble, que fue una gran escuela. Aprendí mucho en Procter y sobre todo de personas excelentes que me dieron muchísimas enseñanzas, ¿no? Y luego tuve la suerte de poder ganarme 2 becas para poder ir a estudiar a una maestría en Estados Unidos. Eh, y esa maestría me abrió realmente las puertas para poder empezar a trabajar en consultoría después de la maestría en varios países de la región, ¿no? Fundamentalmente Argentina, Chile y Perú principalmente. Trabajé en una consultora internacional que se llama McKinsey. aquí. Y después, trabajando para McKinsey, el último proyecto en el que estuve involucrado fue con el Grupo Telefónica de España. Y luego de que armamos el proyecto, a un grupo de los que estuvimos involucrados en este proyecto nos contrataron para que implementáramos el proyecto y Claro, dejáramos de ser consultores y pasáramos pues de ya a la trinchera, como se dice, ¿no? A ejecutar. ejecutar. Sí. Eh, y fue así como me incorporé al mundo de las telecomunicaciones, trabajé con el grupo Telefónica unos años eh, y me vine al Perú, volví al Perú a trabajar acá en el grupo Telefónica en Lima, ¿no? En el área financiera todavía. Pero yo durante mi carrera siempre había querido llegar a tener una posición que me permitiera gestionar una empresa, una organización. Ese era como, de alguna manera, uno de los objetivos que tenía de carrera. Y, y tenía otro gran objetivo, que era, quería realmente, y lo tengo hasta el día de hoy, trabajar en una industria que tenga un propósito que trascienda solamente a generar valor económico y que pueda generar un impacto muy importante en nuestro país. Eh, y esa industria claramente era la minera, ¿no? Claro. Entonces, eh, después de algún intento de entrar a la minería infructuoso, tuve la suerte de que estando en el grupo Telefónica me buscaron para incorporarme a Glencore, una de las principales compañías de trading y hoy minera en el mundo. Y fue así como me vinculé a la Esa minería, minería. ¿no? Recuerdo cuando me entrevistaron que lo que les dije a las personas que me entrevistaban era que se habían equivocado de candidato, porque yo nunca había entrado a una mina. Claro, no. Siempre había querido participar de alguna manera en el mundo minero por el impacto que genera en el desarrollo económico y social de nuestro país, pero no era minero. Y me dijeron, no, justamente estamos buscando a Alguien alguien que no sepa de que minería para que traiga ideas distintas, ¿no? ideas nuevas. Y fue así que entré a Glencore y bueno, estuve en Glencore unos años y por una curiosidad de la vida y una oportunidad que se presentó, pasé a una industria que no tiene nada que ver con la minería por un breve plazo, pero que en el fondo sí tiene muchas cosas y muchos conceptos que fueron Mm, muy aplicables posteriormente a mi carrera en minería, que es la de la aviación civil. Y fui gerente general de LAN en el Perú, una aerolínea, claro. eh, por casi 2 años y medio, casi 3 años. Fue una experiencia muy interesante. Fue mi primera experiencia como gerente general realmente Claro. y me dio la posibilidad de avanzar, ¿no? En mi carrera, poder gerenciar y liderar una organización. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Y un día tuve la fortuna de que una empresa sudafricana que se llama Goldfields estaba queriendo iniciar sus operaciones en Perú y estaban buscando un gerente Claro. general y Y habían volviste. algunas personas que habían trabajado conmigo antes en Glencore que trabajaban en Goldfields y a través de ellos me buscaron y fue como volví a la minería. Y desde ahí me quedé Y ya enganchado estás. para siempre en el mundo minero. Ya llevo 20 años en el sector Guau. minero, ¿no? En total. ¿Y cómo has Y hecho la versatilidad de el saber adaptarse? Porque has pasado de industrias diferentes.
cómo has ido desarrollando esos skills, digamos, a lo largo del tiempo, o hay principios que siempre se cumplen sin ver la industria donde estás. O sea, yo creo que hay cosas que se cumplen en todas las industrias y que son básicamente los principios de gestión, ¿no es cierto? Claro. Hay principios básicos de gestión que independientemente de qué industria estés, se aplican esos conceptos y son muy transversales. Hay claramente conocimientos específicos de cada negocio. Yo soy una persona que me encanta aprender, soy una persona muy movida, no puedo estar quieto Claro. y esa curiosidad y constante búsqueda de aprender creo que me ayuda a poder adaptarme y aprender rápido de distintas industrias, ¿no? Me genera mucha adrenalina y mucho entusiasmo el poder aprender. Entonces, el ir a... y creo que finalmente la clave está en realmente entender cuáles son las palancas de valor más importantes en cada industria, entender los modelos de negocio de cada industria. Y una vez que logras eso, finalmente Claro. aplicar los conceptos, como te digo, transversales de gestión y de liderazgo funcionan, ¿no? En la actualidad, la sociedad y el mercado exigen que las empresas operen de manera transparente y responsable, priorizando el cuidado de las personas y el medio ambiente. Es por ello que en Bigmont Executive Search decidimos mejorar la forma de seleccionar ejecutivos para generar un impacto significativo en la sociedad. Esto es posible gracias a una innovadora prueba que desarrollamos para medir el índice de liderazgo sostenible en los ejecutivos que conforman una terna finalista. Esta herramienta nos permite evaluar los conocimientos, logros y competencias en sostenibilidad, lo que posibilita a las empresas a contratar ejecutivos capaces de lograr resultados excepcionales del negocio, mientras generan un impacto positivo en el mundo. Es decir, un modelo de Executive Search único para seleccionar a los mejores ejecutivos que su empresa y la sociedad necesitan. ¿Está lista su organización para liderar esta nueva era en los negocios con altos estándares ESG? Contáctenos y construyamos juntos un futuro más próspero y sostenible. Pero tú decías algo muy importante al inicio, que es ese tema del propósito, ¿no? Y lograr que tu propósito personal vaya en línea con el propósito de la organización. En este caso, en un sector tan hermoso, ¿cómo hiciste ese match con Minsur, digamos, y saber lo que están haciendo ahora, que digas, "Oye, realmente vale la pena todo el tiempo que estamos aquí, lo que estamos logrando y todo eso, ¿no?" O sea, yo creo que lo importante para mí, cuando decido cuando tomo la decisión de entrar al grupo Breca y- y incorporarme al equipo de Minsur, eh, fue justamente esa conexión con el propósito y la trascendencia, ¿no? El propósito del grupo es inspirar para trascender y eso va mucho más allá del valor económico que podamos generar. Por supuesto, toda empresa y todo negocio tiene que tener un nivel de Claro. rentabilidad adecuado al riesgo y al nivel de riesgo que asumen los accionistas. Pero el ir más allá de ese valor económico es algo que para mí es muy fundamental. Y eso se traduce en el propósito que hemos desarrollado y que guía todas las acciones y las decisiones que tomamos en Minsur. Y el propósito es un propósito muy simple, tiene pocas palabras, pero muy profundo en mi concepto y muy inspirador para nosotros, que es que mejoramos la vida transformando minerales en bienestar. Claro. Y es muy profundo porque mejorar la vida para nosotros significa que lo que hacemos contribuye a que generemos un mundo mejor, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista de lo que producimos. Eh, el estaño, por ejemplo, o el cobre, son metales que se requieren para generar un mundo Claro. mejor. Sin estaño o sin cobre no puede Ujú. existir una computadora, no se puede interconectar un iPad o un iPhone, no se puede interconectar nada que tenga que comunicarse electrónicamente. Son metales que
muy vinculados a la transición a un mundo electrónico, o mejor dicho, un mundo verde, a un mundo de Claro. energías renovables, eh, son fundamentales para mejorar la vida. Entonces, el mejorar la vida no es solamente, oye, cumplimos con las normas ambientales, somos una empresa minera peruana de clase mundial responsable. No, es lo que hacemos realmente contribuye a que no solamente los peruanos, sino el mundo pueda mejorar su calidad de vida, ¿no? Y proyectarse hacia el futuro. El transformar minerales, que es el segundo elemento de nuestro propósito, es a lo que nos dedicamos. Nosotros, Claro. nuestro negocio core, lo que hacemos, nuestra actividad principal es transformar minerales, pero los transformamos en bienestar, y en bienestar para todos nuestros grupos de interés. Las personas primero, como dijiste tú, las personas están al centro de todas nuestras decisiones, las comunidades alrededor de nuestras operaciones, el país en general, nuestros accionistas, por supuesto, todos los trabajadores. Entonces, realmente creemos de que el ir todos los días a trabajar y el tomar decisiones pensando en que realmente mejoramos la vida porque transformamos minerales en bienestar, para nosotros es sumamente inspirador y nos guía incluso en los momentos más difíciles y en las Ma- decisiones más difíciles. El propósito está por ¿Cuál es, delante, ¿no? cuál es el, qué esencial, ¿no? A veces, eh, bueno, en la universidad nos enseñaban lo que era misión, visión, y que las empresas solo están para generar rentabilidad económica. Esa visión ha ido cambiando en el tiempo, y ahora a nivel personal me estoy enfocando mucho en aprender sobre el propósito. He leído libros sobre eso, eh, pero un propósito sin acciones concretas o tan entendido como tienen ustedes a veces como que solo suena bonito, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que realmente sea todo muy coherente, ¿no? Así que bueno, felicitaciones. Y a lo largo de la entrevista me gustaría hacer varios doble clics sobre lo que ustedes están haciendo en la comunidad donde operan. Pero ahora me gustaría conversar contigo, ya que eres también uno de los expertos en el sector. El mundo está yendo, como decías, hacia una transición energética, una transición ecoamigable, por ejemplo los autos eléctricos, que consumen 4 veces más el cobre que los autos normales. Tienes la inteligencia artificial que es un boom, pero estos procesadores de Nvidia tienen minerales. Entonces la minería de nuevo se pone como un eje central. Y tú en una presentación decías que a lo largo de la historia del ser humano, la minería siempre ha estado presente, acompañando todo eso. ¿Cómo está ahora el sector minero global y qué oportunidades están viendo ustedes como referentes y jugadores globales en estas industrias? Primero, te agradezco por lo de experto, pero no me considero un experto. He tenido mucha experiencia Claro. en esta industria, producto de los años que tengo aquí, pero para nada soy un experto ni me considero un experto. Yo creo que estamos en un momento muy, muy importante. Es cierto que la minería y los metales han tenido durante toda la historia de la humanidad un rol importantísimo que jugar. Por resaltar uno, muy vinculado a nosotros, es la Edad de Bronce. Todos conocemos que existió la Edad de Bronce. Claro. Y el bronce era una, una, una aleación, una combinación de estaño con cobre. Sí, Entonces, la historia de la humanidad está íntimamente ligada a los metales y a la minería. Y en estos momentos no es distinto. La minería hoy cumple un rol muy importante para la transición hacia energías renovables, la transición hacia un mundo eléctrico o electrificado. Efectivamente, un vehículo eléctrico demanda o requiere muchísimo más cobre que uno de combustión interna, pero no solamente requiere cobre, requiere los motores eléctricos, por poner un ejemplo, funcionan con magnetos, y para que los magnetos tengan una buena performance, para producir los magnetos y fabricarlos, se requieren tierras raras, claro. ¿no? Que es algo que mucha gente no conoce. Son elementos que, como su nombre lo dice, son raros, no son Claro. ocurrencias frecuentes Tántalo, en creo, la tanto, geología. el tántalo. Mira, no, me te voy a dar nombres más complicados. O sea,
los dos elementos más relevantes son el disprosio y el terbio, Eso no- ¿no? Y otros dos que son tierras raras, esas se llaman tierras raras pesadas. Las tierras raras más livianas, los más importantes, se llaman neodimio y praseodimio. Que claro, probablemente ninguno de nosotros los recuerda de la tabla periódica, pero ahí Claro, están, ahí ¿no? están. Y son metales de muy, muy alto valor, pero sin los cuales el mundo no puede seguir desarrollándose. El tántalo, por ejemplo, que tú comentabas, nosotros en Brasil somos un productor importante de tántalo. El tántalo se requiere, entre otras cosas, por ejemplo, para desarrollar lo que le llaman superaleaciones, que son aleaciones de muy alta resistencia y muy bajo peso. Las turbinas de los aviones tienen unos álabes adentro que son hechos de tántalo por eso, Ah, ¿no? mira, Entre otras hacen aplicaciones, todo, ¿no? ¿no? Todos los semiconductores llevan tántalo, ¿no? La industria del tántalo tiene un gran porcentaje, un porcentaje importante, mayoritario, de la producción de tántalo en el mundo va a la industria de semiconductores. Entonces, todo el desarrollo de lo que es la computación, la electrónica, la interconexión, las telecomunicaciones y, por cierto, todo lo que es la generación, la transición a energías renovables, ya sea generación eléctrica o solar o eólica, requieren cada vez más de estos metales. Entonces, estamos en un momento en el cual los metales nuevamente cumplen un rol muy importante para el desarrollo de la humanidad. Y lo que hablábamos hace un ratito conecta con nuestro propósito para Claro. mejorar la vida. ¿No sería increíble que exista un laboratorio que se dedique a entender cómo funcionan las organizaciones más exitosas del mundo y que te ayude a aplicar todo este conocimiento en tu empresa? En Human, somos un laboratorio de diseño organizacional que revela los secretos detrás de estas empresas exitosas. Transformamos estrategia, ejecución y cultura, llevando a tu organización a un siguiente nivel. Con experiencia en más de 12 países y 30 sectores, hemos impulsado empresas del Fortune 500, startups y gobiernos hacia el éxito. Human, diseña el futuro de tu organización hoy. Y ahí viene el tema de los altos estándares de producción, ¿no? Que a nivel global se está denunciando en algunas partes, por ejemplo, en África, ¿no? Como hay una explotación turbia, por así decirlo, niños trabajando y todo lo demás. En el caso del Perú y en el caso de Minsur es una empresa con los más altos estándares de seguridad, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, ustedes pertenecen a una organización global donde están, no sé si las 20 o 25 empresas con más altos estándares en tema de seguridad, ¿no? ¿Puedes contarnos ese enfoque que ustedes tienen en Minsur? Sí, yo creo que este es un enfoque que no es solamente de Minsur, este es un enfoque que tiene que ver nuevamente, primero con mi propósito personal, el propósito personal de nuestro equipo, de Claro, nuestros accionistas y de el nuestro grupo. grupo, ¿no? En donde hay una confluencia, una comunión ahí muy, muy Bien, cercana, ¿no? Que es muy importante el alineamiento que viene desde los accionistas y el directorio para esto. claro, En segundo lugar, tiene que ver con la visión que tuvimos hace ya más de una década atrás de que queríamos convertir a Minsur en una empresa peruana minera de clase mundial, con los mejores estándares y mayores estándares de la industria. No solo desde el punto de vista técnico, operativo, tecnológico, de procesos, etcétera, sino también en cuanto a desarrollo humano, en cuanto a los estándares ambientales, claro. en cuanto a las relaciones y los estándares y el impacto que generamos con las comunidades. O sea, realmente una empresa minera peruana de clase mundial y en cuanto a niveles de sostenibilidad, que esté realmente jugando las grandes ligas, ¿no? Entonces, este es un viaje, ¿no? Esto es una jornada permanente de evolución y de mejora continua, con mucho compromiso de toda la organización. Y este viaje que empieza alrededor del año, cuando empezamos, digamos, cuando nos unimos un equipo en Minsur hace más de 10 años y tuvimos este sueño, ¿no? de jugar las grandes ligas, esa gran liga era poder clasificar, digamos, Claro. al Mundial. Y clasificar al Mundial para nosotros significaba que nuestros estándares de sostenibilidad podían ser auditados y validados
por una organización que tuviera los mayores estándares en la industria, que es el ICMM, que es el Consejo Internacional de Minería y Metales, ¿no? Traducido al castellano. Esta es una organización que agrupa efectivamente a las 25 empresas mineras más grandes del mundo y con mayores estándares de sostenibilidad, y que lo que busca es ir seteando y mejorando continuamente los estándares de la industria en cuanto a sostenibilidad, ¿no? Poder entrar a esta asociación o a esta organización, uno no puede pagar para entrar. Claro, no. Uno tiene que ser invitado para entrar en función de ciertas presentaciones y requisitos que cumple, y luego fue un proceso de 18 meses de auditorías externas en distintos ámbitos de todos los estándares y parámetros de sostenibilidad, y después de ese tiempo, en el 2018, La invitación. fuimos aceptados, ¿no? Entonces nos sentimos muy contentos porque el ser parte del ICMM nos ha llevado a nosotros a poder realmente estar en un nivel global y ser jugadores con estándares globales en sostenibilidad, ¿no? No, bueno, aparte de todo lo bueno que está añadiendo la marca País, una empresa peruana. Yo siempre hablo del orgullo peruano. Así Muy que, orgullosos de eso, sí, sí, y sí. siempre el sueño ha sido ser una empresa minera peruana de clase Claro, mundial, ¿no? así que felicitaciones por eso. Yo leía No, hace no me felicitas a mí, en al grupo realidad en general, es al un mérito equipo, del todo, equipo, sí, ¿no? sí, Tenemos sí. un gran equipo que ha trabajado muchísimo y sigue trabajando Y la muchísimo. visión, yo puedo dar fe de la visión del grupo Breca sobre todo esto, así que de verdad que son un ejemplo a seguir. Yo leía una entrevista que te hizo Semana Económica a raíz de este ranking del CEO más rentable que lo está liderando, creo que ya 3 años. Tú hablabas de un punto bien importante, que es el poner foco, foco a las cosas. Y siempre, tanto la gestión empresarial como emprendedores, es un punto bien importantísimo, porque sobre todo a veces cuando estamos emprendiendo, vemos por todas oportunidades y siempre estamos queriendo ir por muchos caminos que de repente no resultan ser los más adecuados en un punto. ¿Cómo haces tú en tu gestión este punto del foco y hacia dónde debemos ir y lograr los resultados? A ver, primero, esta mención que hiciste a lo de Semana Económica, solamente comentar que no es un reconocimiento a mí, sino es un reconocimiento al equipo Sí, con el que me toca trabajar todos los días, ¿no? Tenemos un equipo muy bueno, un equipo extraordinario de gente, no solamente profesionales de primer nivel, sino personas, grandes personas, ¿no? Con valores y una calidad humana tremenda. Y, y básicamente lo que se ve ahí es el resultado de muchísimo esfuerzo, de muchísimo compromiso, trabajo, dedicación y sí, sacrificio de todo el gran equipo de la familia de Minsur, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente, a mí lo único que me toca es ser un representante del esfuerzo y del trabajo de todo el equipo, y a ellos el reconocimiento y el sí, agradecimiento, ¿no? Eh, el foco, viendo ya tu pregunta específicamente, el foco es muy importante, ¿no? Y es muy importante porque es facilísimo perder el foco. sí, sí, sí. Eh, Algo que suena bastante evidente, pero no es tan evidente porque a veces en las organizaciones, si no se tiene claro primero el propósito que te guía en todas las decisiones que tomas, pero luego los objetivos de a dónde quieres llegar, el día a día y las distintas circunstancias te pueden empezar a hacer perder el foco y alejarte quizás a veces incluso de tus valores principales o fundamentales, ¿no? Y eso es algo que no puede ocurrir. En situaciones extremas es donde es más fácil perder el foco. Sí. ¿Por qué? Porque hay mayor estrés, porque hay mayor incertidumbre, porque las prioridades empiezan a cambiar. Entonces, creo que uno tiene siempre que mantener claro su propósito y a dónde quiere llegar, ¿no? Y cada vez que va a tomar una decisión, cuestionarse si esta decisión está en línea con el propósito y con tu objetivo de dónde quieres llegar o no. Nosotros somos una organización muy enfocada en el resultado, no en el resultado a cualquier costo, Claro. porque para nosotros el cómo hacemos las cosas es tan importante como el qué hacemos, pero
ese foco en lograr el objetivo, que es algo muy propio de nuestra cultura, eh, muchas veces también puede contribuir a que en algún momento te puedas desenfocar, ¿no? Sí, Yo recuerdo mucho la pandemia, que fue una situación de muchísima incertidumbre y de mucho estrés para claro. la organización, y cómo en la pandemia el poder mantener a toda la organización muy enfocada en qué era lo importante y qué era lo urgente y qué era lo no tan urgente y no tan crítico, Claro. fue fundamental, ¿no? Entonces, el mantener el foco es algo que nosotros, y yo personalmente creo mucho en eso, en todo lo que uno hace, ¿no? No solamente en la vida profesional, Eh, sino en el deporte, en todo. todo lo que uno haga, ¿no? Ser disciplinado, ¿no? En todo su sentido también, ¿no? O sea, Sumamente importante ser disciplinado. veí hace poquito una entrevista que le hace Bloomberg, que de hecho Gurú lo quiere imitar así, un pequeñito a lo que hace Bloomberg, una entrevista al fundador y CEO de Airbnb. eh, Porque en la pandemia todo el mundo pensaba que Airbnb pues no, ya no tiene, ya no trabaja y todo lo demás. Y el CEO lanza una frase muy bonita que dice, en las situaciones más complejas es donde la cultura se forma y sabe relucir la capacidad de los equipos para salir adelante. Y él lo que dice es, en vez de que la pandemia para nosotros signifique el final, significa una oportunidad de todos crecer y ahora Airbnb sigue vigente y todavía con mejores resultados y rentabilidad y todo lo demás. Eh, Leyendo tu entrevista, ustedes el año pasado tuvieron un punto en el cual estuvieron paralizados dos meses, si no me equivoco, y después de eso, una vez que pudieron operar, lograron las metas, superaron las metas, y como tú dices, es en base al equipo también, ¿no? Y esa cultura, ¿cómo has hecho para trabajar o hace para trabajar la cultura empresarial enfocada nuevamente en este tema de los logros, los resultados, y pese a que todo tipo de crisis, todos sean un solo equipo, ¿no? O sea, yo creo que este no es un trabajo mío, es un Sí, sí, trabajo de sí, todo el todos. equipo y es un trabajo diario. La cultura es algo que se construye día a día, ¿no es cierto? La cultura se construye con acciones. No es suficiente decir algo, tienes que actuar acorde con lo que dices. Y en eso nos preocupamos mucho de ser muy consistentes y de todos los días reforzar nuestra cultura. Nosotros hemos ido migrando, ¿no? De la típica definición de visión, misión, valores, a ir al propósito y a ir a conductas, ¿no? Y básicamente establecer claramente cuáles son las conductas que esperamos de cada colaborador, de cada persona que trabaja en la organización. Y esas conductas, por supuesto, son coherentes con los valores Claro. y con lo que nosotros queremos fortalecer en nuestra cultura, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, la seguridad es un valor fundamental, ¿no? La minería es una actividad de alto riesgo y para nosotros lo más importante es que cualquier persona que está trabajando en cualquiera de nuestras operaciones vuelva a su casa sano y salvo al final de la jornada. Y eso es algo que para nosotros es fundamental. Y para ello le dedicamos muchísimo foco, muchísimos recursos y muchísima atención al tema de seguridad, ¿no? Y eso nos ha permitido, dentro de las 25 empresas del ICMM, el año pasado ser la empresa más segura del mundo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo las acciones que haces en el día a día, el dónde pones el foco, en dónde haces las preguntas como líder, el dónde pones las inversiones y el capital, dónde gastas el dinero de la compañía, tienen que ser congruentes con los valores, con la cultura, con el propósito que tienes, ¿no? Entonces, este proceso es un proceso, yo no diría, nosotros le llamamos la evolución, Mm, es un proceso de evolución, porque una transformación es algo que haces puntualmente, claro. ¿no? Tiene un comienzo y un fin. Una evolución es algo permanente. Y nuestra cultura está en permanente evolución, ¿no es cierto? Para seguir reforzando las conductas que giran alrededor de nuestro propósito, de nuestros valores. Y todo está adaptado, digamos, para lograr esos resultados, ¿no? Que es... Hay un trabajo muy fuerte de comunicación permanente
que hacemos en la organización. Y tú comentabas este caso de Airbnb. Nuestro caso ha sido muy parecido. Hemos pasado momentos muy, muy duros, muy desafiantes en los últimos años. No solo la pandemia, sino también, como tú comentaste, los problemas que hubieron derivados de los problemas políticos y sociales en el sur del Perú. Y yo lo que te puedo decir es que de de todas estas dificultades, estos momentos tan difíciles, hemos logrado salir muchísimo más unidos como equipo, muchísimo más sólidos como organización y con una sensación de renovación, de compromiso muy, muy, muy grande, ¿no? Es impresionante cómo alrededor de los momentos más difíciles siempre hay Gracias, sí. oportunidades y siempre van a existir oportunidades en las dificultades. Yo soy una persona que siempre digo, oye, este vaso está medio lleno de agua y no medio vacío, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Una visión optimista siempre de las cosas también, ¿no? Hay que ser muy optimista. General. ¿Y tienes un estilo de liderazgo definido o básicamente lo vas cambiando según situaciones? ¿Cómo es tu estilo? Como CEO, digamos, Es difícil autocalificar mi estilo. Claro. Tengo además 1000 cosas que mejorar todos los días en mi trabajo y en mi forma de liderar a la organización. Suelo ser una persona que adapta su estilo de liderazgo a distintas circunstancias, contexto y situaciones, a distintas audiencias. Pero sí hay algunos rasgos que son claramente marcados, ¿no? Soy una persona muy enfocada en el resultado, en conseguir. Para mí la confianza es muy importante y la confianza se construye básicamente haciendo lo que uno dice que va a hacer, ¿no? Lo segundo es, soy una persona muy transparente que lo que no quiere es sorpresas, ¿no? Y no quiero ni sorpresas hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay un problema, me encanta ser y quiero ser el primero en enterarme para tratar de ayudar, de apoyar, ¿no? De ayudar al equipo, de darle al equipo los recursos para poder lograr los objetivos, ¿no? Claro. Si yo tuviera que un poquito resumir, creo que pasa por tener una idea muy clara de a dónde queremos llegar, definir muy claros los objetivos, el norte, de vuelta alrededor de nuestro propósito siempre, y luego asegurarme que todos los equipos tienen los recursos para poder hacer su trabajo. Generar un ambiente de confianza, donde realmente podamos poner sobre la mesa los problemas para trabajar muy fuerte en equipo y poder lograr los resultados a pesar de cualquier dificultad que haya, ¿no? Soy una persona, como te dije hace un rato, que me gusta aprender, curioso intelectualmente Siempre estás, y eso hace que muchas veces, y a veces mis equipos se quejan de eso, claro. que muchas veces me tienda a meter en algún detalle, ¿no? Me gusta ver las cosas en el campo cuando ocurren y me gusta trabajar mucho con el equipo humano, con la gente. Estar en la acción también. Y mira, en este canal, en este podcast, muy aparte de contar las historias de éxito, historias de ejecutivos, de personas que crean un impacto positivo en la sociedad, nos encanta dar o poner hincapié, digamos, en cómo el hacer empresa, el ser empresario, no solo es un tema económico, sino que también es un tema concreto en el desarrollo de la sociedad. Y nos gusta mostrar las buenas prácticas que hacen las empresas. Ustedes, y tú me comentabas que, perdón que te tuteé, Por favor. perdón, me comentabas que tienen este enfoque muy marcado y también en las comunidades. ¿Cómo ustedes trabajan? Y te pongo un caso puntual en Puno, por ejemplo, en este relacionamiento entre Minsur y las comunidades donde ustedes operan. He visto que han hecho muchos programas, tienen el proyecto Volar y otros más. ¿Me puedes contar un poquito para ver en dónde aterriza, digamos, más allá de cumplir con sus impuestos y con todas las normas que te exigen, ¿no? No, yo creo que
que la empresa privada cumple un rol fundamental en el desarrollo de un país, ¿no? En concreto, la industria minera y las empresas mineras formales, responsables en nuestro país, son un motor importantísimo para el desarrollo. Nosotros trabajamos en zonas muy alejadas, zonas muy remotas, en donde lamentablemente no hay infraestructura, muchas veces ni siquiera infraestructura básica para la población, y en donde al momento nosotros de establecer una operación, llegamos con, digamos, podemos proveer de un desarrollo muy importante a la zona donde trabajamos, ¿no? Desde infraestructura, accesos, electrificación, energía, ¿no? Todo lo que es infraestructura, y también, por supuesto, oportunidades de desarrollo, ¿no? En el caso de Puno, 85% de nuestra fuerza laboral es de la región Puno. No necesariamente del área de influencia directa, o sea, de las comunidades que están alrededor de la mina, sino también personas de Juliaca, de Puno, etc. Tenemos nosotros la convicción de desarrollar empresarios locales y contratamos servicios locales, ¿no? Entonces, de esa manera se va generando valor no solamente económico para nuestros accionistas e inversionistas, sino también se genera valor social alrededor de las zonas y en las zonas donde operamos. Entonces, la minería tiene esa particularidad, ¿no? Yo creo que toda la industria y toda la empresa privada y todo empresario que invierte y genera puestos de trabajo está generando un motor de desarrollo y está contribuyendo activamente a que el país pueda seguir creciendo y las personas puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? Se pueda reducir la pobreza, etc. Pero en particular en el caso de la minería, debido a que está llegando a lugares donde nadie llega, Claro. tiene un efecto incluso mayor, ¿no? Y por la cantidad, por la escala que tiene la industria minera, recordemos que la minería es el principal exportador en el país, ¿no? 60% de las exportaciones, casi 10 a 12% del PBI. Claro, Por cada bastante. puesto de trabajo formal se generan 10 puestos de trabajo conexos o alrededor de la industria. Entonces, es muy, muy importante este motor que esté funcionando a máxima velocidad. Y acá me gustaría conectarlo con la pregunta que me hiciste hace un rato del rol de la minería hoy día. Sí, Y yo creo que hoy el Perú tiene en sus manos una gran oportunidad, ¿no? Hoy día el Perú está en un momento privilegiado para aprovechar esta nueva demanda que se está generando en la transición a energías renovables y en la electrificación del mundo. El cobre, que es el metal más importante para esta transición energética, es el metal que más tenemos en el Perú. El Perú hoy es el segundo productor de cobre del mundo, como lo deben saber toda tu Sí. audiencia, sí. pero el Perú hoy tiene el potencial, sin descubrir ningún proyecto nuevo, de convertirse en el primer productor del mundo. Entonces, si ponemos en valor, si somos capaces de en los próximos años hacer que estos proyectos que ya existen, porque son depósitos de cobre o yacimientos de cobre que han sido descubiertos en muchos casos hace décadas y que no se han podido desarrollar hasta ahora, si los ponemos en valor, si logramos desarrollarlos, vamos a tener la posibilidad de capturar una oportunidad tremenda para nuestro país. Y lo que genera un proyecto minero es mucho empleo, ¿no es cierto? O sea, desde la etapa de construcción y la posterior operación, no solamente directo, sino por el efecto multiplicador que te comentaba. Pero además de eso, genera inversiones muy altas. Es muy intensiva en capital la industria minera. Para producir 1 tonelada de cobre al año, necesitas invertir $20,000 Bastante. para poner en producción 1 tonelada de cobre, en promedio.
Hay proyectos que están ya casi Claro. en 30.000, algunos alrededor de los 15.000, pero por ahí. Luego, la cantidad de impuestos que genera el sector minero. Por ser una actividad de una escala tan grande, tiene un efecto en nuestro Producto Bruto Interno muy importante y tiene un efecto en la generación de ingresos fiscales muy importante. Entonces, el impacto que puede haber en canon, recordemos que en la minería el 50% del impuesto a la renta que pagan todas las empresas mineras se distribuye en las localidades en donde están las operaciones mineras, en las regiones donde están las operaciones mineras. Entonces, hay una cantidad de recursos económicos que fluyen hasta las regiones, muchas veces regiones de las más pobres de nuestro país, donde se genera una oportunidad de desarrollo increíble. Y el desafío principal está en cómo utilizamos esos recursos Sí. para generar efectivamente desarrollo y no que sean recursos que se malgasten, ¿no? O se echen a perder en proyectos o en iniciativas que no tienen el impacto en desarrollo social que deberían tener. Ahí creo que es uno de los principales puntos, ¿no? De cerrar este círculo, eh, y que a veces también se usa como una narrativa negativa alrededor del sector minero, que hay que saber diferenciar también, ¿no? El formal, y hay uno informal y otro el ilegal, ¿no? Que no respeta nada de normas. Pero respecto a lo que tú me comentas del pago de impuestos, de cumplir con las normativas, es una industria muy regulada. De hecho, en la región América Latina, en el Perú, son los que tienen más regulaciones todavía. Y este punto, ¿no? Que los gobiernos son nacionales, que le llegan los recursos, pues se sepa usar de forma efectiva, ¿no? Y al final eso es lo que la población ve, lo que le llega también, ¿no? Ahí tenemos un reto ya como país, ¿no? Que hay que saber eh, arreglarlo, saber poner gente capacitada, meritocrática, y en este punto de institucionalidad, ¿no? Que el Estado funcione como debe ser, y tenemos este potencial, pues, de convertirnos en líderes mundiales, ¿no? Así que nada, muy buena observación sobre... Yo te cuento que estuve el año pasado en la Universidad Nacional de Altiplano, con KM, una organización que formaba parte, y de verdad que un trabajo increíble con jóvenes. Y claro, éramos más o menos 1.500 personas en este auditorio, y viene a presentar un representante de Minsur, de verdad una presentación sobre minería del futuro, hermosa presentación. Y cualquier persona diría, pues no, de repente estás en una región o una universidad que puede ser conflictivo, ¿no? Y fue muy bonito porque al final de la charla se acercaron muchos jóvenes de ingeniería de minas, de economía, a conversar con este representante de Minsur, y a tomarse fotos y a hablar, no a reclamar nada, pero algo que era bien interesante era que ya la minera trabajaba con la universidad bastantes proyectos. Así que, de nuevo, felicitaciones a todo el equipo de Minsur por esa cercanía con la academia también, y con estos stakeholders en la región y todo eso. Así que no es discurso lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que se está ejecutando, ¿no? No, es muy importante el trabajo en conjunto con las comunidades, con las autoridades a todo nivel. Eh, la minería y nosotros nos vemos como catalizadores del desarrollo. Y un catalizador es un agente que acelera una reacción, Sí, un proceso. Y, pero no podemos nosotros sustituir al Estado. claro. Nosotros podemos ayudar, podemos articular, podemos proveer de capacidades técnicas para que los proyectos funcionen y avancen. Pero este tiene que ser un esfuerzo articulado entre el sector privado, las comunidades, las autoridades a nivel local, distrital, regional, por supuesto que el gobierno central, para poder, ojalá, compartir una visión de desarrollo en cada una de las zonas donde estamos trabajando los mineros, y poder a partir de ahí realmente generar proyectos de desarrollo y que contribuyan al bienestar, ¿no? Entonces, hay mucho que se puede hacer. Nosotros trabajamos específicamente en 3 líneas de actuación, en lo que es infraestructura, en lo que es salud y en lo que es educación, ¿no? Y en infraestructura tenemos que asegurarnos que las comunidades alrededor de nuestras operaciones tengan la infraestructura con servicios básicos que les permitan realmente mejorar su calidad de vida, ¿no? Tanto en el caso de Puno,
como en el caso más reciente de Marcona. Nosotros hemos trabajado en proveer y en desarrollar la infraestructura de agua y saneamiento, por ejemplo, para las poblaciones, ¿no? Claro. En el caso de Puno, hace 3 años firmamos convenios marcos y en esos convenios marcos con las comunidades venimos construyendo viviendas, ¿no? Son proyectos de viviendas para personas que están normalmente sujetas al friaje y No, condiciones falta muy... condiciones, sí. Entonces, hay todo un proceso que se va trabajando de la mano con las comunidades, con las autoridades a todos los niveles, para tratar de realmente cumplir con nuestro propósito de mejorar la vida y generarles bienestar, ¿no? Eh, entonces es muy importante. En salud, el gran tema que creo que todavía tenemos que trabajar muy fuerte es el tema de la anemia infantil, ¿no? La anemia infantil es un factor determinante para el futuro de un país. El cerebro necesita Definitivamente. de niños que estén bien nutridos y con hábitos de nutrición y condiciones de vida adecuadas para poder desarrollarse. Los niños con anemia infantil no tienen esa posibilidad y pueden tener de alguna manera un hándicap o una deficiencia hacia adelante. Entonces, es un país que no combate la anemia infantil, es un país que hipoteca su futuro. Sí. Y ahí, en Puno, es una de las regiones del Perú, lamentablemente, con el mayor nivel o el mayor índice de anemia infantil. Nosotros trabajamos a través del proyecto Volar y directamente hemos trabajado muy fuerte en los temas de anemia. Hemos logrado reducir a la mitad la anemia infantil en las comunidades de nuestra área de influencia. Hay otros casos muy interesantes también, como el de Antamina, por ejemplo, en Ancash, que ha tenido resultados muy buenos. Entonces creo que necesitamos asegurarnos que trabajamos mucho en la salud. Hace poco hicimos un proyecto bien bacán, que es, hemos construido un ómnibus, que es un Ya. ómnibus, hospital ómnibus. Y el ómnibus va por todas las comunidades con médicos atendiendo a la gente, ¿no? Ah, qué chévere. Y ha sido un proyecto bien bonito, muy bien recibido por las comunidades y que la verdad que nos sentimos... Y fue un proyecto que salió ahí, creo que del trabajo en conjunto, ¿no? Eh, y luego en educación tenemos brechas importantes que atender y no solamente es el construir una infraestructura, ¿no? Sino luego acompañar eso para que haya una educación de mejor calidad, ¿no? En Marcona acabamos de inaugurar hace un año y algunos meses un instituto superior tecnológico que es el segundo más moderno del Perú, ¿no? Ah, Entonces es súper interesante lo que hacemos porque además algunas personas que se gradúan de ahí, los mejores pueden va- venir a trabajar a la cierran el operación, ¿no? círculo, ¿no? Y se va cerrando el círculo, Qué ¿no? lindo. De nuevo, felicitaciones a todo el equipo de Minsur por todo lo que están trabajando. Ya para cerrar la entrevista, Juan Luis, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Recapitulando esa entrevista que le hicieron al CEO de Airbnb, él decía, ¿no? que mucha gente dudaba de su capacidad de él para ser CEO de una, digamos, una empresa que cotiza en bolsa y todo lo demás, pero que poco a poco fue creciendo como persona y que al final el crecimiento del líder acompaña el crecimiento de la organización, ¿no? O sea, el líder siempre tiene que estar desarrollándose como persona para que su organización también pueda ir creciendo, ¿no? En tu caso, ¿cómo manejas tu crecimiento hacia lograr tu mejor versión? Bueno, tú me decías hace un inicio que como todo ser humano tenemos muchas cosas para mejorar, pero ya a nivel personal tuyo, ¿no? Sé que eres una persona que, como me comentaste, que siempre está buscando aprender, siempre está buscando leer. ¿Qué, qué método usas o qué cosas haces para de repente nosotros también podemos aprender de eso, ¿no? Porque siempre cuando alguien lo hace es mejor escucharlo, ¿no? Para ver qué tal. Mira, yo creo que en la vida hay tres cosas que para mí son fundamentales. La primera es querer. Uno tiene que querer lograr cosas grandes. Uno, y esto es muy importante, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Uno tiene que fijarse objetivos ambiciosos. Uno tiene que soñar en grande.
Porque si uno no sueña en grande y no piensa en que quiere lograr cosas grandes, nunca las va a lograr. Claro. Entonces lo primero es querer, lo segundo es creer. Uno tiene que creer realmente en sí mismo, creer en que lo puede hacer. Y no creer en el sentido de ser creído, sino creer que realmente lo va a lograr. No hay nadie que yo conozca que haya podido hacer cosas relevantes sin haber primero soñado con algo grande y después realmente estar convencido de que lo va a lograr. Si no partimos por estar convencidos de que vamos a lograr algo, es imposible lograr. Entonces, querer, creer, y lo tercero es poder, el poder hacerlo. Y el poder hacerlo es mucho trabajo. Es trabajar durísimo, durísimo, ser muy perseverante, tener mucha resiliencia y realmente trabajar muchas horas, ¿no? Hay muchas personas que creen oye, ¿qué tal suerte has tenido? Suerte. Y sí, hay que tener Claro. suerte en la vida, es cierto, pero la suerte uno la busca. Y estoy seguro de que si uno trabaja más y más fuerte, va a tener más suerte que el que trabaja Ujú. menos fuerte y menos horas, ¿no? Entonces, no hay nada gratis, hay que trabajar mucho, hay que ser muy perseverante, muy resiliente, el siempre estar entendiendo que las cosas no van a salir como uno piensa y uno tiene que tener flexibilidad para adaptarse, ¿no? Lo importante no es llegar de un punto al otro en línea recta, porque eso no va a ocurrir, sino Sí, es básicamente saber sortear los obstáculos, siempre manteniendo claro a dónde quieres quiere llegar. llegar, ¿no? Y el cómo hacerlo, el tener valores muy claros y principios muy Sí, claros es fundamental, ¿no? Eh, Porque en el camino probablemente va a ser más fácil tomar ciertos atajos. Y acá en el Perú hay una cultura del atajo, sí, ¿no? Y eso tenemos que cambiarlo como país. Tenemos que cambiarlo porque lo que tenemos es que hacer renacer en nuestro país los valores, ¿no? El respeto, el civismo, sumamente importante, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí por ahí. va, ¿no? Y tienes este punto, no sé, a cierre de mes o a fin de año, recapitulas y dices cómo ha sido tu desempeño, ¿te mides todo eso o básicamente siempre vas que No, fluya? tenemos indicadores diarios, semanales, mensuales, trimestrales, o sea, estamos llenos de indicadores, ¿no? En lo personal, yo me siento muy afortunado porque tengo una familia maravillosa, una familia que yo creo que es imposible para nadie alcanzar algún sueño si es que no tiene atrás a una Mm, familia que lo soporte, apoya, ¿no? ¿no? Y la familia no solamente tus hijos, tu esposa, o en el caso de las mujeres tu esposo, tus padres, sino es todo el soporte que uno puede tener incluso de los amigos cercanos, ¿no? Eh, hay que apoyarse en ellos y ellos dan un gran apoyo. Siempre es un desafío mantener el balance, Un ¿no? equilibrio. El balance entre cuánto uno le dedica al trabajo y cuánto tiempo le dedica a la familia. Y creo que finalmente en retrospectiva eh, es muy difícil alcanzar ese balance, pero no hay que perderlo de vista, porque creo que es imposible hacer bien una cosa sin tener la Sí, otra. Entonces hay que cuidar de la familia, cuidar de los amigos y cuidarse uno mismo, ¿no? El mantenerse no solamente físicamente bien, sino espiritualmente, emocionalmente bien, es sumamente importante porque finalmente hay mucho estrés, mucha presión, eh, no es una chamba fácil claro. y hay que estar todos los días al pie de Y cañón. cómo haces para eso, para tener el equilibrio que tú me dices? Porque, claro, es muy estresante de Yo repente, no ¿no? creo que sea una persona autorizada Claro, para darte un consejo en ese sentido, Jimmy, porque todos los días me levanto tratando de pensar cómo puedo tener un mejor equilibrio claro. y no necesariamente lo logro, ¿no?
yo soy muy intenso en el trabajo y en general en todo lo que hago, entonces es difícil conseguir ese equilibrio, Creo que ¿no? cada uno puede buscar, ¿no? Y Pero busca hay que ese buscarlo, o sí, sea, lo importante es tener esa conciencia y permanentemente tratar de mejorar y de buscarlo, ¿no? claro. Ya para terminar, una reflexión final que nos pueda dejar a nuestra audiencia, Juan Luis. Yo lo que quisiera dejarle como reflexión a la audiencia es que tenemos una gran oportunidad, los peruanos, de seguir construyendo un país cada día mejor, cada día más justo, cada día menos pobre y en el que cada día hayan más peruanos que puedan mejorar. La industria minera en la que yo tengo el privilegio de poder trabajar es un gran motor para esto, es una gran oportunidad, pero lo que necesitamos es que no solamente desarrollemos la industria minera, se desarrollen cada día más la inversión, cada día se desarrolle más la actividad económica privada en el Perú para poder generar empleo y que ese empleo genere mayor bienestar. Los peruanos tenemos todo para hacerlo. Necesitamos solamente unirnos, necesitamos articular mejor a todos los participantes de la sociedad civil, el Estado, empresa privada, etcétera, para poder lograrlo. Y creo que los jóvenes tienen una gran oportunidad. Yo veo con pena muchas veces que cada día hay más jóvenes que se van del Perú. Sí. Y yo lo que creo es que necesitamos que cada día más jóvenes vuelvan al Perú. Porque el Perú y los países los construyen las personas, los construye el talento. Y yo creo que en nuestro país tenemos razones de sobra para volver, para estar aquí. Y alguna vez alguien me dijo que el gran sueño americano, porque se habla en Estados Unidos del sueño Sí. americano, en el caso de los peruanos, el gran sueño americano debería ser volver al Perú. O sea, que todos los que salen a estudiar, a capacitarse, a trabajar, regresen, ¿no? Y yo creo que están las condiciones, están las oportunidades. Tenemos que soñar en grande, tenemos que creérnoslas, saber que lo vamos a poder hacer y trabajar muy fuerte para lograrlo. Muchas gracias, Juan Luis, por compartir nuestro conocimiento. Y sé que tu agenda es muy apretada, así que No, un eso gusto vale poder doble. estar contigo. Gracias por la invitación. Y creo que tú eres un ejemplo de un joven Ahí estamos. que está Ahí empujando y que está saliendo adelante y que está haciendo algo espectacular. O sea que muchas gracias. Muchas gracias por vernos. No olviden compartir, comentar el contenido, sigan nuestras redes sociales y como siempre cada sábado con nuevos episodios. Nos vemos.